12 victorias consecutivas, 11 finalizadas antes de llegar al límite, 8 de ellas en el primer asalto. Eso fue lo que convirtió a Ronda Rousey en un fenómeno mundial, en la primera mujer a la que UFC llamó la más peligrosa del planeta. Entraba en la jaula, avanzaba con una agresividad incontrolable y en cuestión de segundos ya estaba derribando a su rival, inmovilizándola con una llave de brazo que se volvió legendaria. No había respiro, no había duda, parecía imparable, una campeona diseñada para destruir y para humillar. Y durante años, así fue como nos la vendieron, como una máquina perfecta, como el mayor talento femenino en la historia de las artes marciales mixtas. Sin embargo, detrás de ese espectáculo de knockouts, llaves y millones de dólares, había una verdad que la UFC jamás quiso reconocer. Ronda no fue solamente una campeona dominante, fue un producto cuidadosamente fabricado, protegido de sus debilidades y rodeado de un blindaje mediático que no se le permitió a ninguna otra peleadora. Los rivales eran escogidos al detalle para que su judo brillara y su leyenda creciera. Las peleadoras más peligrosas, aquellas con las armas necesarias para incomodarla, fueron mantenidas a distancia, y mientras tanto el público recibía un espectáculo perfecto, la mujer que nadie podía vencer, la figura que transformó a UFC en un negocio todavía más millonario. Dana White, que hasta poco antes juraba que nunca habría mujeres en la compañía, apostó todas sus fichas por ella. La presentó como la atleta definitiva, la protegió de críticas y la defendió en cada escándalo. Cuando Ronda decidía no dar entrevistas, el silencio era permitido. Cuando se enfadaba y abandonaba un plató de televisión, se lo vendía como pasión. Cuando se negaba a dar la mano a una rival derrotada, se lo escondía en los resúmenes. A cualquier otra peleadora la habrían sancionado, multado o incluso despedido. Con Ronda era diferente, porque ella no era tratada como una atleta más, era el proyecto estrella, la máquina de dinero que había que cuidar a cualquier precio. Ese favoritismo la convirtió en una estrella mundial. Las portadas de revistas, las entrevistas en televisión, las películas de Hollywood y hasta su llegada a la WWE eran presentadas como prueba de que Ronda estaba por encima del deporte, como si hubiera trascendido la jaula para convertirse en un icono cultural. Y durante un tiempo, ese relato funcionó. El público la veía como invencible, y los rivales que caían uno tras otro reforzaban la ilusión. Pero lo que nadie advertía era que ese mito era demasiado frágil para resistir el contacto con la realidad. La noche de Melbourne en 2015 lo cambió todo. UFC había levantado un evento entero alrededor de ella, con más de 50.000 personas en el estadio y millones viéndolo en directo en todo el mundo. Ronda entraba como la superestrella absoluta, y frente a ella estaba Holly Holm, una boxeadora disciplinada, tranquila, que había esperado pacientemente su oportunidad. En cuanto comenzó la pelea, quedó claro que el mito estaba a punto de romperse. Ronda avanzaba como siempre, con la misma agresividad de siempre, pero Holm tenía la respuesta exacta: precisión, distancia, calma. Y en el segundo asalto llegó el golpe que hizo historia. Una patada a la cabeza que dejó a Ronda inconsciente sobre la lona, destruyendo en un solo segundo la imagen de invencibilidad que UFC había construido durante años. Ese knockout no fue solo una derrota deportiva, fue la caída de una estrella que había sido presentada como indestructible. Y lo más impactante no fue el golpe, sino lo que vino después. Porque mientras el mundo comentaba la humillación, mientras se repetía una y otra vez la imagen de la campeona desplomada en la lona, la mujer que parecía de acero estaba atravesando su mayor crisis. En una entrevista tiempo después, Ronda confesó que tras esa derrota, mientras estaba en el hospital, pensó seriamente en suicidarse. La peleadora que había sido vendida como un símbolo de fuerza absoluta reconocía que había tocado fondo de una forma devastadora. Y aquí es donde el papel de la UFC se vuelve todavía más polémico. Dana White no inició ninguna campaña de apoyo, no hubo declaraciones de preocupación por la salud mental de su estrella, no se hizo nada para mostrar que el deporte estaba dispuesto a proteger a sus luchadores en los momentos más oscuros. La maquinaria simplemente siguió adelante. Para la compañía, admitir que Ronda era humana, frágil y vulnerable, era dinamitar la marca que ellos mismos habían creado. Así que optaron por el silencio. Silencio en los medios, silencio en los documentales, silencio en los videos promocionales. Ronda dejó de ser un símbolo de fuerza, y pasó a ser un tema incómodo que había que esconder. Tras la derrota contra Holly Holm, la compañía entendió que no podía dejar que la imagen de su mayor estrella se desmoronara en público. Cualquier otro luchador habría sido obligado a enfrentar a la prensa, dar explicaciones y soportar preguntas incómodas. Con Ronda fue distinto, la protegieron con un silencio absoluto. No hubo ruedas de prensa, no hubo entrevistas extensas, ni siquiera un reconocimiento real de lo ocurrido. La UFC prefirió dejarla apartada mientras editaba sus propios videos promocionales para seguir mostrando únicamente los viejos triunfos, como si la patada de Melbourne nunca hubiera existido. Ese manejo del relato tenía un objetivo claro: preparar un regreso que debía venderse como el gran evento de redención. UFC 207, diciembre de 2016. Ronda volvía después de más de un año fuera y su rostro ocupaba cada cartel, cada anuncio, cada portada. Amanda Nunes, que era la campeona vigente, apenas aparecía en la promoción.
El mensaje era simple, la historia giraba en torno al regreso de Rousey, y lo demás era secundario. El problema es que dentro de la jaula la realidad no se puede editar. Cuando sonó la campana, Nunes salió sin miedo, consciente de que estaba frente a una rival que ya no tenía la confianza de antes. Cada golpe conectó con una claridad brutal, cada intercambio fue un recordatorio de que el striking de Ronda nunca había evolucionado. No hubo reacción, no hubo plan, no hubo ajustes. Apenas 48 segundos después, el árbitro detuvo la pelea. Fue un derrumbe televisado al mundo entero. La mujer que había sido vendida como la más peligrosa del planeta no pudo lanzar un solo ataque de peso antes de ser arrasada. Esa noche selló su destino. Lo de Holm pudo venderse como un accidente, pero lo de Nunes fue una confirmación, el mito estaba muerto. Y la reacción de la empresa lo dejó claro. No hubo conferencia de despedida, no hubo discurso sobre su papel en la historia, no hubo un reconocimiento proporcional a lo que había hecho por la división femenina. Simplemente, dejaron de hablar de ella. La UFC giró la cámara hacia Nunes y hacia las nuevas estrellas, y Ronda pasó del centro del universo a un silencio absoluto. Y aquí hago una pausa para decirte algo importante. Si quieres que sigamos destapando historias como esta, suscríbete al canal, dale like al video y deja un comentario. Con tu apoyo seguimos contando lo que no aparece en los resúmenes oficiales de la UFC y lo que muy pocos se atreven a revelar. Después de aquella derrota, Rousey nunca volvió a pelear en la compañía. No hubo un anuncio oficial de retiro, ni un evento de despedida. Simplemente desapareció de la jaula y buscó un nuevo escenario donde reinventarse. Lo que muchos vieron fue una transición extraña. De ser la peleadora más temida del planeta, pasó directamente al entretenimiento deportivo, al mundo de la WWE. Para sus críticos, esa decisión no fue un paso lógico, fue una huida. Y para la UFC, lo mejor era no mencionarla más, porque hacerlo significaba recordar dos caídas que habían destrozado la narrativa que ellos mismos habían construido durante años. Ahora llegamos a ese cambio radical de escenario, donde Ronda pasó de los knockouts y las llaves de brazo a los guiones y espectáculos de lucha libre. Una transición que revela todavía más sobre cómo se gestionó su carrera y sobre lo que la compañía quiso ocultar de su verdadero final en el octágono. Mientras la UFC vendía su imagen de campeona invencible, Ronda ya estaba abriendo otro frente, Hollywood. Su popularidad era tan grande que los estudios la querían en películas de acción, en rodajes que se cruzaban con sus entrenamientos y que poco a poco le robaron horas de preparación. Para los medios era la prueba de que había trascendido el deporte, para quienes analizaban de cerca su carrera, era el comienzo de la desconexión. Mientras sus rivales dedicaban meses enteros a perfeccionar detalles, ella viajaba de set en set, posaba en alfombras rojas y alimentaba la maquinaria publicitaria que la UFC aprovechaba como si fuera un triunfo más dentro del octágono. Ese cambio de prioridades fue un golpe silencioso. Ronda seguía teniendo el aura de invencibilidad, pero ya no era la misma luchadora. La falta de evolución en su boxeo, la ausencia de defensas reales, los entrenadores que preferían repetirle que era la mejor antes que corregirla, todo se combinó con una agenda cada vez más llena de compromisos fuera del gimnasio. Nadie lo dijo en voz alta entonces, pero era evidente que esa versión de Ronda no podría sostenerse durante mucho tiempo. Cuando cerró definitivamente la etapa en UFC, el escenario elegido fue la WWE. Allí encontró un público que la recibía con ovaciones, victorias guionizadas y un ambiente que la devolvía al lugar de estrella, aunque en un terreno completamente distinto. Para unos fue una reinvención inteligente, para otros, la confirmación de que había abandonado el deporte real en cuanto dejó de dominarlo. Lo cierto es que su nombre volvió a ser tendencia, pero ya no por lo que hacía en un octágono, sino por lo que representaba en un espectáculo. Y mientras la WWE explotaba su figura, UFC optó por el silencio. La compañía que había vivido gracias a su imagen apenas volvió a mencionarla. No hubo homenajes, ni ceremonias de despedida, ni una entrada inmediata al Salón de la Fama. La mujer que había cambiado la historia de la división femenina pasó a ser un recuerdo incómodo. Sin embargo, para entender su derrumbe hay que ir más atrás. Mucho antes de los focos, de los cinturones y de Hollywood, Ronda cargaba con una herida que la acompañó toda la vida, el suicidio de su padre cuando ella era apenas una niña. Creció entrenando judo con su madre, canalizando ese dolor en cada sesión, construyendo una coraza que la hizo parecer indestructible. Esa dureza que el público interpretó como frialdad era en realidad la forma de sobrevivir a una pérdida devastadora. La UFC jamás quiso hablar de eso. Era más sencillo vender el mito de la luchadora perfecta que mostrar la verdad de una mujer que llevaba cicatrices invisibles desde la infancia. Y en esa decisión está la clave de todo. Al ocultar su fragilidad, la empresa alimentó una imagen imposible de sostener, una figura que terminó quebrándose justo cuando más necesitaba apoyo. Lo que pocas veces se cuenta es cómo la propia estructura que la rodeaba terminó siendo una trampa. En el gimnasio, en lugar de abrirse a voces críticas o a entrenadores que pudieran corregir lo que no funcionaba, se formó un círculo cerrado que repetía las mismas rutinas, con la misma gente y el mismo discurso: eres la mejor, no necesitas cambiar nada. Esa protección parecía cómoda, pero era peligrosa. Porque cuando todo el mundo a tu alrededor evita decirte la verdad, lo único que consigues es quedarte atrapada en una burbuja donde nada evoluciona. Mientras tanto,
Al otro lado del vestuario, había peleadoras que se hacían el trabajo incómodo: ajustar su defensa, perfeccionar su boxeo, estudiar durante meses las brechas del estilo de Ronda. Y lo más injusto es que, por mucho que entrenaran, siempre aparecían a la sombra de ella. La empresa no las ponía en el foco, no las promocionaba con la misma fuerza, y el público apenas sabía sus nombres. Eran rivales destinadas a ser parte del espectáculo, nunca las protagonistas de la historia. Esa desigualdad fue una de las marcas más claras de su reinado, una división entera obligada a girar alrededor de una sola figura. Cuando la ilusión se rompió, la reacción fue borrar. De un día para otro, ya no estaba en los videos promocionales, ya no encabezaba los carteles, y apenas se la mencionaba en ruedas de prensa. La mujer que había cambiado la percepción del deporte femenino pasó a ser un recuerdo incómodo. Y aquí está lo más impactante: la empresa sabía perfectamente que sin Ronda la división nunca habría tenido esa visibilidad, pero prefirió sacrificar su legado antes que reconocer que habían inflado demasiado el mito. Lo que queda entonces es un contraste brutal. Por un lado, la pionera que hizo posible que miles de niñas y jóvenes vieran en las artes marciales mixtas una oportunidad real. Por otro, la atleta que fue presentada como intocable hasta que el propio sistema que la había protegido la dejó caer sin red. Esa es la paradoja que UFC nunca ha querido afrontar: le deben todo, pero le esconden como si reconocerla significara admitir su propio error. Y es aquí donde la historia cambia de tono, porque lo más duro no es el final deportivo ni el silencio mediático. Lo más duro es entender qué hubo detrás de esa imagen de fuerza absoluta, qué heridas personales llevaba desde la infancia, y por qué esa parte de su vida jamás apareció en los videos oficiales. Ahora vamos a entrar en lo que UFC no mostró: la Ronda que luchaba contra sí misma mucho antes de entrar en la jaula. Tú viste highlights, cifras y gritos. Lo que no viste fue a una niña que aprendió a vivir con un agujero en el pecho y convirtió ese dolor en gasolina. Antes de los focos y los contratos, Ronda cargaba con una ausencia que nunca dejó de apretar. Por eso entrenaba como si cada sesión fuese una deuda pendiente, por eso entraba a la jaula con la mandíbula cerrada y los ojos fijos, porque la calma no era su estado natural, era una máscara que aprendió a mantener. Cuando se hizo famosa, esa máscara se volvió parte del negocio. Cuanto más dura parecía, más fácil era venderla como inevitable. Lo cómodo del mito es que no pregunta por el precio, solo por la próxima victoria. Con el tiempo, esa forma de vivir se convirtió en un sistema. El día a día se llenó de cámaras, de entrevistas guiadas, de campañas donde el gesto serio y la mirada fría funcionaban como un uniforme. Los patrocinadores necesitaban seguridad, la promotora necesitaba narrativa y el público quería certezas. Todos tiraban de la misma cuerda, así que sus dudas se escondían, sus fallos se editaban y su lado frágil se guardaba para después. El problema llega cuando el deporte no acepta atajos. Puedes negociar una portada, pero no puedes negociar un golpe, y cuando llega, te recuerda que la historia que cuentas en televisión no siempre coincide con la historia que escribes con los guantes puestos. Ahí es donde su vida privada y su carrera se cruzaron de la peor manera. El dolor que llevaba desde niña la volvió disciplinada y feroz, pero también la dejó sin espacio para procesar lo que significa perder cuando todo el mundo te llamó invencible durante años. No es lo mismo caer cuando eres una promesa que caer cuando todos te colocaron en lo más alto y te dijeron que no volvería a suceder. El ruido es distinto, la mirada externa es distinta y el diálogo interno es más duro que cualquier campana. Cuando reconoció públicamente que, en su punto más bajo, pensó en dejar de existir, no buscaba excusas ni compasión. Estaba diciendo en voz alta algo que la industria suele callar: detrás del show hay personas, y si las tratas como máquinas, se rompen. A partir de ese día, la pregunta ya no era qué rival tenía enfrente, sino con qué historia iba a convivir el resto de su vida. Podía elegir el camino de las ruedas de prensa y la insistencia, o podía moverse a un escenario donde el guión marcase ritmo y tiempo. Eligió lo segundo, y por primera vez en mucho tiempo tuvo control sobre la exposición, sobre la forma de aparecer, sobre el cuándo y el cómo. Para algunos, ese paso fue rendición; para otros, fue una forma clara de ponerse a salvo. Lo cierto es que encontró un sitio donde el ruido se modula y donde el personaje protege a la persona, y después de lo vivido, esa protección no es un lujo, es una necesidad. En paralelo, la conversación sobre su legado quedó dispersa entre dos extremos que rara vez se tocan: quienes señalan sus carencias técnicas y quienes recuerdan que sin su irrupción la categoría femenina habría tardado años en ocupar el centro de un evento grande. Las dos cosas son verdad al mismo tiempo, y aceptarlas no disminuye a nadie. Fue una campeona que no corrigió todo lo que debía corregir, y a la vez, una pionera que cambió para siempre el mapa del deporte. Negar cualquiera de las dos ideas es traicionar la realidad. El rendimiento fue finito, la influencia fue enorme. Hay otro punto que casi nunca se trata con calma: la memoria del aficionado es moldeable, pero no es tonta. Puedes ocultar clips, puedes desplazar nombres y puedes reducir apariciones, pero no puedes borrar el impacto de una figura que hizo que millones de personas mirasen una división que antes no miraban. Si hoy existen carteles con mujeres en lo más alto sin que nadie se sorprenda, es porque durante un tiempo hubo una atleta que sostuvo esa sorpresa semana tras semana hasta convertirla en costumbre. Eso no desaparece porque cambie el algoritmo o porque otro nombre ocupe la portada.
También conviene hablar de los equipos y de cómo se construyen las carreras en un deporte que cambia cada trimestre. Si cierras puertas a voces incómodas, terminas encerrado en tu propio eco. Si conviertes la crítica en ataque, pierdes la brújula. Si confundes apoyo con halago constante, dejas de avanzar. Esa es la lección que deja su entorno. El cariño no es decir sí a todo, el cariño es decir esto hay que mejorarlo cuando nadie quiere escucharlo. Es más fácil aplaudir un bailout que un ajuste táctico, pero lo segundo alarga carreras mientras lo primero solo alimenta titulares. Cuando la promotora decidió seguir adelante sin mirar atrás, quedó claro que el negocio siempre tendrá prisa y que, si quieres que la persona no se pierda, alguien tiene que pisar el freno. Esa tarea suele empezar en casa. Representar a un atleta no es colocarlo en todos los focos posibles, es ayudarle a elegir cuáles no necesita. La fama es un amplificador. Si estás estable, te eleva, si estás herido, te estalla en las manos. A Ronda le tocó aprenderlo de golpe, con la cámara encendida y el mundo opinando. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esta no es solo la historia de una peleadora famosa, es la prueba de cómo se crean y se caen los mitos cuando el negocio manda más que el deporte. Y si quieres más videos así, contados sin adornos y diciendo lo que otros no dicen, suscríbete al canal, dale like y deja tu comentario. Con tu apoyo seguiremos trayendo las historias reales que se esconden detrás del show. Nos vemos en el próximo video.